Muy buenos días, jóvenes. Un gusto saludarlos. Eh, pues continuamos con nuestro trabajo y hoy pues tenemos siempre pues en esta cuarta unidad la retroalimentación. Eh, en esta oportunidad el tema que vamos a ver, recuerden que es de la primera unidad, son las teorías sociales. Usted se recuerda cuando vimos las teorías sociales, pues esto es un poco difícil. Aquí he tratado de hacerlo bien sencillo, ubicarnos solo en las teorías sociales que nosotros vimos en clase y las que entendimos bien. Primero, vamos a explicar qué son las teorías sociales. Eh, pues podemos decir que las teorías sociales son explicaciones acerca de cómo se forman y funcionan las sociedades, los grupos y las instituciones. Eso es teorías sociales. Son explicaciones acerca de cómo se forman y funcionan las sociedades, los grupos y las instituciones. Los aportes de estas teorías han explicado el origen y desarrollo de las sociedades actuales. Las primeras aplicaciones del término teoría estaban asociadas a las ciencias duras. ¿Y qué son las ciencias duras? Pues las ciencias duras son aquellas que utilizaban el método científico con resultados y posibilidades de verificación más rigurosa y exactas. O sea, las ciencias duras son aquellas que son comprobadas por el método científico y son exactas, son rigurosas. Luego, el uso se extendió al campo filosófico, con teorías acerca de la razón y el espíritu. Durante el Renacimiento, entonces, eh, durante el Renacimiento y la Ilustración se definieron tendencias filosóficas, artísticas y sociales. Eso ya fue durante el Renacimiento y la Ilustración. Estamos hablando del siglo XVIII. Se definieron las tendencias tanto filosóficas, artísticas como sociales. A mediados del siglo XX se realizaron varias investigaciones de tipo social que enfatizaron los estudios como el aporte de varias disciplinas. A mediados del siglo XX se realizaron varias investigaciones de tipo social que enfatizaban los estudios en el aporte de varias disciplinas. Las teorías sociales tienen la función de explicar una realidad social completa. ¿Se recuerda? Las teorías sociales tienen la función de explicar una realidad social completa. Mientras una hipótesis explica un fenómeno social, una hipótesis solo va a explicar un fenómeno social. Una teoría explica cómo todos esos fenómenos sociales interactúan entre sí y los resultados de esa interacción, es decir, cómo se relaciona. Eh, las teorías sociales, pues son muchas. ¿Se recuerdan? En clase vimos un montón. Eh, hoy quiero hacer un resumen de estas teorías. Pero repito, las teorías sociales son muchas. Algunas, las más representativas, son el evolucionismo. Vamos a empezar con esta que es bastante sencilla. El evolucionismo tiene su origen en las ciencias biológicas, en referencia específica a los cambios que, a lo largo del tiempo y del espacio, sufre un ser vivo, desde un estado simple a uno más complejo o mejor adaptado al ambiente. Repito que estas teorías evolucionistas, tienen su origen en las ciencias biológicas, en referencia específica, en referencia específica a los cambios que a lo largo del tiempo y del espacio sufre un ser vivo, desde un estadio simple a uno más complejo
y mejor adaptado a su ambiente. Los máximos representantes de esta teoría fueron Jean Baptista, Lamarck y Charles Darwin. Lamarck y Darwin son los representantes de esta teoría, los máximos representantes. Según Lamarck, la necesidad es la causante de los cambios evolutivos. ¿Recuerdan? Según Lamarck, la necesidad es la causante de los cambios evolutivos. Las condiciones del ambiente cambian a lo largo del tiempo, por lo que se producen modificaciones en las especies como consecuencia de los esfuerzos para adaptarse a dichos cambios. Por lo tanto, los hábitos que se adquieren permiten el desarrollo de ciertos órganos y estos cambios se transmiten a las nuevas generaciones por medio de la herencia. Eso sí se recuerda bien, yo les puse un ejemplo muy claro de que cuando se terminó el pasto en una determinada época, ciertos animales tenían que estirar su pescuezo para alcanzar, como ya no había pasto, pues las hojas de los árboles. Y las nuevas generaciones pues ya nacieron con un pescuezo más largo y por lo tanto cambió la especie. Esto es lo que dice Lamarck. Darwin estableció que solo logran sobrevivir aquellos que han sufrido cambios que le permiten adaptarse al medio. Repito, según Darwin, estableció que solo logran sobrevivir aquellos seres que han sufrido cambios que le permiten adaptarse al ambiente. Es decir, aquí es la selección natural. Aquellos animales que son fuertes y logran sobrevivir los cambios que se van presentando, pues son los que logran sobrevivir. Tenemos ahora la teoría de la evolución biológica de Charles Darwin. Evolución biológica de Charles Darwin. Explica la evolución de las especies por medio de los cambios que los seres vivos experimentan a lo largo del tiempo y plantea que en la naturaleza solo sobreviven los organismos mejor adaptados al ambiente. Esa sí la recuerda bien. Explica que la evolución de las especies por medio de los cambios que los seres vivos experimentan a lo largo del tiempo y plantea que en la naturaleza solo sobreviven los organismos mejor adaptados al ambiente. Evolucionismo social o evolucionismo sociológico. Otra teoría. Ahora, la de Darwin era el evolucionismo biológico. Ahora es el evolucionismo social o también se le llama evolucionismo sociológico. El creador de esta teoría es Herbert Spencer. Y según él, la sociedad era semejante a un organismo, pues evolucionaba hacia formas más complejas de acuerdo con el principio de la sobrevivencia del más fuerte, teoría de la selección natural. O sea, él lo aplicó a la sociedad. Pasamos a otras teorías, teorías de corte materialista. El materialismo considera que solo existe la materia y que el mundo natural puede explicarse a partir de sí mismo sin que exista una explicación exterior. El materialismo considera que solo existe la materia y que el mundo natural puede explicarse a partir de sí mismo sin que exista una explicación exterior. El materialismo se divide en varias partes, ¿sí? Pero vamos a explicar solo estas. El materialismo dialéctico. ¿Qué es el materialismo dialéctico? Según esta corriente, el desarrollo y los cambios que suceden en los fenómenos sociales y naturales se encuentran determinados por factores materiales. Esta concepción antepone la materia sobre el pensamiento. Otra división es el materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Pues es una corriente creada por Carlos Marx
y Friedrich Engels, quien afirma que la historia es producto de las acciones humanas. Investiga la sociedad humana sin tomar en cuenta influencias de tipo ideológico, sino solamente la materia. Esta corriente propone que los cambios históricos son el resultado del choque de ideas contrarias. Materialismo cultural es un enfoque de la antropología y la sociología que postula que las condiciones materiales de una sociedad son el factor promotor primordial de los cambios sociales y culturales. Enfoque de la antropología y la sociología que postula que las condiciones materiales de una sociedad son el factor promotor primordial de los cambios sociales y culturales. Y así podríamos pasar con otras teorías, las teorías empiristas. Eh, Dentro de estas teorías empiristas tenemos el funcionalismo, que es una doctrina sociológica y antropológica que considera que la sociedad está constituida por partes que funcionan para mantener el conjunto y en la que el mal funcionamiento de una parte obliga al reajuste de las otras. Por eso se llama funcionalismo. Todas sus partes deben funcionar bien. El funcionalismo psicológico establece que los sistemas sociales responden a las necesidades biológicas del individuo. Afirma que la cultura asegura la satisfacción de las necesidades biológicas y psicológicas de los integrantes de la sociedad. Bueno, estas son algunas de las teorías que nosotros vimos. Ahora, otro tema sería los métodos de investigación que también vimos. ¿Y qué es un método? Pues un método es un procedimiento que comprende una serie de pasos concatenados y que generalmente se encuentran predefinidas con la finalidad de alcanzar un objetivo específico. En el caso de la investigación social, los métodos se definen como procedimientos aplicados a los estudios de la sociedad. Los métodos más conocidos, pues usted se recuerda, que es el método inductivo, que es el método que analiza procesos y conceptos particulares para crear interpretaciones de carácter general. Así, en forma sencilla, podemos decir que es el método que va de lo particular a lo general, es decir, de lo simple a lo complejo. Luego tenemos otro método, el método deductivo. Este es el contrario del anterior. Este método parte de conceptos generales o universales y concluye con hechos específicos. Es decir, que va de lo general a lo particular o de lo complejo a lo simple. Luego tenemos otros métodos muy conocidos, el método cuantitativo, que es un procedimiento que se basa en la utilización de los números para analizar, investigar y comprobar tanto información como datos. Este método permite el procesamiento y análisis de bases de datos extensas provenientes de poblaciones y números. Y por último, pues tenemos el método cualitativo, que es un método de investigación que alude a las cualidades. Es utilizado particularmente en las ciencias sociales. Describe eventos, hechos, personas, situaciones, comportamientos. Este tipo de método se enfoca en datos subjetivos de manera inductiva, explorativa y descriptiva. Bueno, jóvenes, voy a hacer un receso aquí para continuar con otros temas de nuestra primera unidad.